Hola a todos, hoy les vengo a hablar de una hormona vital para nuestro organismo y muy importante, que es el cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros secretamos en la glándula suprarrenal y es una hormona esteroide y glucocorticoide. Es muy importante no solo por sus propiedades antiinflamatorias, sino que además es una hormona que nos ayuda a reaccionar en situaciones estresantes. Si tenemos situaciones que amenazan nuestra vida, se nos eleva el cortisol para poder nosotros reaccionar bien a estas amenazas. El problema es cuando estamos muchas horas detrás del computador o cuando no realizamos actividad física ni hacemos cosas para nosotros regular los niveles de cortisol en el organismo. Entonces estos niveles de cortisol se nos elevan constantemente y empezamos a tener muchos problemas, que es lo que ustedes me vienen preguntando. Caro, en este momento estoy muy estresada en el confinamiento, se me está cayendo el pelo. Caro, estoy teniendo acné y esto puede deberse a los niveles de cortisol alto y no regulados. También se puede generar secundariamente alteraciones como diabetes mellitus, porque cuando se elevan los niveles de cortisol se genera una resistencia a los niveles de insulina. Entonces esto es muy importante para las personas también que no logran bajar de peso y que están teniendo una dieta bien, regular sus niveles de cortisol. Es muy importante no automedicarse. Es muy importante no hacerlo porque no tenemos que bajar los niveles de cortisol. El cortisol es muy importante para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es regular esos niveles de cortisol y por eso recurrí al doctor Oscar Rosero para que nos dé unos tips súper importantes para regular nuestros niveles de cortisol. Yo les dejo uno como dermatóloga, que es la vitamina D. La vitamina D no solamente nos ayuda con las innumerables cosas que ya les expliqué, sino que también es muy importante para regular nuestros niveles de cortisol. Oscar Rosero nos va a explicar unos tips, espero que los aprovechen mucho. Hola a todos, así como lo dijo Carolina, el cortisol es una hormona muy importante. Ella controla muchas funciones de nuestro organismo. Sin el cortisol no podríamos estar vivos. Ella se produce llevando un ritmo circadiano. El primer pico se produce a las 8 de la mañana y el segundo pico se produce más o menos entre 5 y 6 de la tarde. Mantener el ritmo circadiano en la producción del cortisol es fundamental para todo nuestro funcionamiento y nuestros aspectos vitales. Ahora, hay situaciones en las cuales el cortisol empieza a molestar, como por ejemplo cuando tenemos ciclos de sueño y de vigilia que no son los adecuados. Por ejemplo, las personas que trabajan en la noche, los que trasnochan mucho y duermen en el día, empieza su cortisol a no funcionar tan bien. Hay una enfermedad bien definida que es el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing, que es exceso de cortisol. Es una patología muy bien descrita que se descubrió hace muchos años por un neurocirujano de apellido Cushing. Las características del síndrome de Cushing es que la persona produce demasiado cortisol. El exceso de cortisol, en el caso como la enfermedad de Cushing, va a producir aumento de la adiposidad abdominal, va a producir estrías, va a producir una joroba característica, la cara en luna llena, y es una obesidad de unas características muy específicas. El síndrome de Cushing ocurre en el 5% de todas las personas que tienen obesidad. Entonces es importante que si tienen obesidad consulten a un especialista en hormonas para que descarte el síndrome de Cushing, porque el manejo de la obesidad por síndrome de Cushing no es la dieta. El manejo de la obesidad por síndrome de Cushing es el procedimiento quirúrgico necesario para resolver esta enfermedad. Ahora, hay situaciones en la vida que también pueden subir ligeramente el nivel de cortisol sin llegar al extremo del síndrome de la enfermedad de Cushing. Por ejemplo, la deprivación de sueño, por ejemplo, las dietas muy extremas generan estrés y el estrés puede producir aumento en el nivel de cortisol en la sangre. El exceso de cortisol definitivamente no es bueno, sea obviamente la enfermedad de Cushing o sean casos como el estrés crónico. Ese aumento del cortisol de forma crónica va a producir una tendencia a ganar peso, aumenta el riesgo de resistencia a la insulina. Hay varias formas de medir el cortisol. Aquí el mensaje es: busquen a su médico para que sea su médico, ojalá especialista en hormonas, el que haga un estudio completo y determine si el exceso de estrés está produciendo una elevación de cortisol o si tiene una enfermedad de Cushing o alguna otra condición. Espero que les haya gustado y que lo aprovechen.